Hola, hoy vamos a estar viendo los tipos de datos dentro de base de datos. Entonces, vamos a comenzar. Como hacemos siempre, comparto la pantalla, así se los muestro, y vamos a comenzar con esto que es lo más clásico. Nosotros tenemos una tabla, en este caso es la tabla de clientes. La tabla de clientes tiene diferentes columnas. Las columnas eran nuestros campos. Entonces, cuando yo defino una tabla, la tabla tiene columnas. Para cada columna, que va a ser un lugar donde yo voy a guardar información, para cada columna necesito obligatoriamente, sí o sí, decirle qué dato puedo meter. Si puedo meter un número, si puedo meter un texto, si puedo meter ambas cosas, número y texto, solo una fecha, o por ejemplo, un verdadero o falso. ¿Está activo o no está activo? Entonces, a cada columna, aparte de indicarle el nombre de cada uno de esas columnitas que yo tengo, de esos campos que tengo, le tengo que indicar el tipo de dato que son, ¿bien? En general se utilizan diferentes tipos. Para todo lo que es numérico, se utiliza el integer, que es un entero, y si no también tenés el double, que es un doble, ¿sí? Que quiere decir que es un número, pero con coma. Y tenemos también, el entero son números sin coma, ¿está bien? Por ejemplo, si yo quiero decir que necesito para el número de cliente, yo sé que va sin coma, podría usar un entero. El entero, esto va a depender de cada herramienta, o sea, una cosa es si ustedes usan un Access o usan un MySQL, puede variar un poquitito la forma en la cual se maneja, pero en general el integer, por ejemplo en Access, tiene una restricción de que puedo meter un número entre 32.000 negativo hasta el 32.000 positivo, más de ahí no me permite. Entonces existe algo que se llama long. El long, que es un número entero, ¿está bien? Pero más grande todavía, que puede aceptar un número mucho más grande. Si no existe el long, entonces directamente el integer quiere decir que maneja absolutamente todos los números habidos y por haber. ¿Qué quiere decir con esto? Tengo que definir el CLI-ID. ¿Qué me conviene? Si yo le digo que el CLI-ID es un integer, no va a poder nunca voy a poder tener más de 32.000 clientes. Entonces, en este caso en particular, por ahí me conviene decirle que este es un número mucho más grande, que en este caso sería un long, ¿sí? Ahora, ¿tiene sentido que yo le diga que el CLI-ID es un double? ¿Es un número con coma? No, porque en realidad jamás voy a poner un número, un ID de un cliente con coma. El resto por ahí son un poco más sencillos. Nombre y apellido son de tipo texto, ¿sí? Nombre y apellido son texto los dos. ¿Qué quiere decir texto? Que te acepta letras y también acepta números. Entonces, ojo al piojo con esto. Cuando yo defino que tengo un texto, el texto puede ser un número y o, también, letras, juntas o separadas o solo numeritos. Pero hay un problema. Si yo que hubiera cargado solamente números, si yo hubiera cargado números y los defino como texto, no puedo sumarlos, no puedo sacar un promedio. Todo lo que es texto no se puede hacer suma, ¿está bien? O sea, no van a poder sumar nunca, porque es un comentario, ¿está bien? Entonces no puedo sumar, no puedo sacar promedios, así que cada vez que ustedes definan algo como texto, recuerden que no lo van a poder utilizar para ninguna operación matemática. En este caso en particular, después tenemos el DNI. El DNI sí es un número, y es un número grande. Nuevamente, o le pongo integer o le pongo long. Esto es dependiendo de la herramienta que estoy usando. Y existe después la fecha de nacimiento, que es de tipo fecha. Cuando vos definís algo como tipo fecha, en la herramienta, Access, MySQL, lo que sea, no va a permitir una fecha inválida. Por ejemplo, si yo defino que la fecha de nacimiento es de tipo fecha y quiero ingresar la fecha 30 de febrero, ¿sí? No sé, del año que sea, del 1900, no me lo va a permitir porque el 30 de febrero no es una fecha válida. Entonces, la ventaja que tenés es que cuando vos definís el tipo de dato, estás restringiendo qué información vas a cargar ahí adentro. Y después tenemos los estados, que son los tildes, ¿ven? Si está activo o no está activo, por ejemplo. Esos se denominan de tipo booleano. Los de tipo boolean o booleano aceptan un true o un false, ¿está bien? No acepta otro valor. En realidad es o un 1 o un 0 también, para aquellos que reconozcan.
Entonces, teniendo en cuenta esto que tenemos de los tipos de datos, vamos a ver algo más, que tiene que ver con este ejemplo que tenemos acá. Lo que te indica es que cuando vos lo creás, podés crear un tipo de datos, y lo que hace ese tipo de datos es habilitarte o no a meter cierta información dentro de cada uno de esos campos que vos definiste. Como dijimos, tenemos diferentes tipos de datos, los más comunes son string, que es lo mismo que decir texto, integer, que es lo mismo que decir numérico. Esto es lo que les comentaba antes, que a veces pueden encontrar que el numérico está como long o como double. Double es, por ejemplo, por una moneda. Si yo quiero un sueldo, le tendría que definir que es de tipo double. Es numérico, pero me tiene que permitir por comas. Después tengo el tipo date, que el tipo date permite fechas, y el tipo booleano permite verdadero o falso. ¿Bien? Y existe otro que se llama char. A veces se utiliza y a veces no, también dependiendo la herramienta que ustedes utilizan acá. Permite una sola letra, una letra. Por ejemplo, permitiría, no sé, si yo quiero poner femenino y masculino, podría poner una F o una M, ¿entienden? Permite una y una solita letra, y nada más que una letra. No se utiliza demasiado, ¿por qué? Porque en general uno, en vez de definirlo como tipo char, lo que haces es definirlo como string. Le decís, es de tipo texto, entonces al decirle que es de tipo texto, ingresas una sola letra y es, en definitiva, es casi lo mismo. La diferencia que tiene uno con otro es el espacio de memoria que vos reservás para poder guardar esa información. Pero tampoco es algo que vamos a tener muy a detalle. ¿Bien? Entonces, tengan presente siempre, siempre tengan presente que cuando ustedes definen una tabla, tienen que definir la tabla y a cada una de las columnas decirle qué tipo de dato es. Existe un tipo de dato adicional que es este, que es el autonumérico. ¿Qué quiere decir el autonumérico? En general se usan para los ID, para las primary key. ¿Qué quiere decir que es autonumérico? Que solito va poniendo el número. Yo no me tengo que acordar cuál es el número último. Fíjense esto. ¿Ven que acá no hay nada? Cuando yo escribo, él solito me pone el 4. Cuando yo escribo, él solito me pone el 5. Cuando yo escribo, él solo me pone el 6. Ahora miren esto. Borro, por ejemplo, el 6, lo elimino. ¿Ven? Lo borré. Cuando vuelvo a agregar, me va a agregar el 7. Nunca vuelve a agregar el último valor que yo ya tenía. Por ende, no se repiten. No hay forma que se repita por más que yo lo elimine. Eso es lo que tiene bueno los autonuméricos. Y en general, todo lo que es autonumérico se utilizan para los que son la clave primaria, para la primary key. Bueno, esperemos que con esto ustedes hayan podido tener una idea de lo que son los tipos de datos. Ojalá les haya servido y nos vemos en otro tutorial. Hasta luego.